siempre esté en vuestros corazones. Un saludo especial a todas nuestras hermanas que son mamás por este día especial. Claro que no es solo un día el que se tiene que celebrar, sino todos los días del año, ¿verdad? Entonces, vamos a orar un poquito más, por favor, les pido que me acompañen. Le vamos a pedir a nuestro Padre, Señor amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, Padre, gracias por la salud, gracias por tu misericordia, gracias por habernos adoptado como tus hijos, Señor, y gracias por darnos este primer día de la semana, Padre, en el cual podemos, Dios bendito, darte el honor y la gloria que te mereces. Padre, te pedimos que tú dirijas este estudio, Señor, que sea tu palabra la que sea hablada a través de mi Padre, y que tu Espíritu, Señor, me guíe para poder decir todas las cosas que tú dispones, Padre, y que todo esto sea, Padre, para nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de la palabra que tú has dejado, Señor. Gracias, bendito Dios. Te oramos esta mañana en el amado nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos haciendo un estudio relacionado a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a tener la lección quinta, que son orígenes, oficios y familia, ¿ya? Entonces, para poder entrar a este tema, vamos a hacer un pequeño recuento. Recuerdan, la primera lección dimos la introducción a estos estudios que íbamos a hacer. La lección 2 está relacionada al significado de la palabra apóstol, ¿sí? Y habíamos visto que viene de la voz griega apóstolos, que significa enviado con una misión especial. También significaba uno de los 12 llamados por el Señor Jesús, sí, que esta es la acepción que estamos tomando para nuestros estudios, y también que designaba en general a maestros y misioneros destacados, ¿verdad? También de esta misma lección, de la lección 2, aprendimos que los apóstoles fueron llamados personalmente por Cristo. Y estos apóstoles, estas personas, debían cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? El haber conocido personalmente al Señor Jesús, el ser llamados o escogidos por Jesús, ser testigos de Cristo resucitado, dar la vida por Jesús y el Evangelio y seguir a Jesús. Estos fueron los requisitos que vimos para reconocer a los apóstoles, a estos hombres que estuvieron con el Señor Jesús. En la lección 3 aprendimos la cantidad. ¿Cuántos fueron en realidad? ¿Sí? Fueron de acuerdo a las 4 listas que encontramos en la Biblia, que están en Mateo 10, 2 al 4, en Marcos 3, 16 al 19, en Lucas 6, 12 al 16 y en Hechos 1, 13, fueron 12 apóstoles. En la lección 4, ¿sí?, estudiamos acerca de sus nombres. ¿Y quiénes fueron? ¿Sí? Pedro, llamado también Simón o Cefas. Santiago, o llamado también Jacobo el Mayor, ¿sí? Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, o conocido también como Natanael, Mateo, conocido como Leví, Tomás o Dídimo, que significa gemelo, Santiago o Jacobo el Menor, Tadeo, también conocido como Judas o Leveo, Simón el Celote o Cananita y Judas Iscariote. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a nuestra lección, ¿sí? Que habíamos dicho que vamos a estudiar acerca de orígenes, oficios y familia. Así que he rebuscado la palabra de Dios para poder encontrar la información más veraz y precisa acerca de esto. Entonces, para poder entrar de lleno, nos enfocamos, ¿sí?, en un versículo muy importante que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿sí?, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Estamos acá, sin el contexto, cuando el Señor Jesús, después de resucitar, estaba siendo llevado a los cielos, y esto fue visto por los apóstoles, por sus apóstoles. Y a estos apóstoles, dice, 2 ángeles le llamaron varones galileos. También podemos ver de la lección Orígenes, ¿sí? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 7 y 8, que dice, ¿sí? En el contexto, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, ellos hablaban para toda la gente, y esta gente comenzó a manifestar lo siguiente. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? También vemos, ¿sí?, cómo la gente de otras naciones, las personas de otros pueblos, los llamaron, no los seguidores de Jesús, sino son galileos, ¿no? Son galileos. Entonces, esto nos da pie a una pregunta. ¿Fueron todos galileos? ¿Todos estos 12, estos apóstoles escogidos por el Señor, fueron galileos? Vamos a responder a esa pregunta muy pronto, ¿sí? ¿Por qué galileos? Porque podemos ver en este mapa, ¿sí? Ellos fueron de toda esta región. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Galilea era un espacio bastante grande, era una provincia muy grande, donde estaba, ¿sí?, Jerusalén, donde estaba Nazaret, donde había nacido el Señor Jesús, y todo lo que acontece en lo que vamos a estudiar está alrededor del mar de Galilea, ahí donde ve, ¿no?, Tiberíades, ¿ya?, en toda esta región. Bien, también podemos ver acerca de sus oficios, ¿sí? En Mateo 4, versículos 18 y 21, vemos un hecho interesante. Después que el Señor Jesús resucitó, ¿sí?, se da este momento. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Entonces, y acá vemos también, ¿sí?, que fueron llamados pescadores, ¿sí?, fueron conocidos como pescadores. De igual modo, en Juan 21, 2 y 3, versículos 2 y 3, podemos ver cuando dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, ¿sí?, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. A lo que vamos a referirnos, a estar estudiando, es la acción que ellos hicieron, que era de pescar. Y acá vemos, ¿sí?, a un buen grupo de los apóstoles. Está Simón, está Tomás, está Natanael, ¿sí?, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En total son 7 de los apóstoles los que estaban pescando. Por tanto, vemos que, ¿no es cierto?, eran pescadores, ¿sí? Entonces también tenemos otra pregunta. ¿Fueron todos pescadores? ¿Tuvieron otros oficios? También es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y finalmente, relacionado a su familia, no hemos encontrado un pasaje que nos da mucha luz a esto, pero podemos preguntarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Tenían hermanos? ¿Estaban todos casados? ¿No? Es interesante tratar de conocer acerca de este tema, ¿sí? A mí me ha servido mucho el poder investigar y conocer más acerca de los apóstoles. Vamos a tratar de responder esta pregunta conociendo
a cada uno de ellos. No vamos a ver lo que han hecho, vamos a referirnos básicamente a estos tres tópicos, a estos tres puntos, ¿sí? Que son su origen, de dónde fueron, ¿sí? Su oficio, qué hacían, y su familia, si tenían padres, hermanos, estaban casados, si tenían hijos, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a ir viendo la vida de cada uno. Yo he agrupado acá, he hecho dos hermanos, ¿sí? Que vamos a estudiar primero, que son Pedro, llamado Simón, o Cefas, y Andrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi tienen la misma, van en el mismo sentido, tienen lo mismo, ¿sí? Relacionado a lo que estamos estudiando. En cuanto a su origen, vamos a ver, ¿sí? En Juan 1:44, vamos a ver de dónde era, porque de ellos sí se habla precisamente. Dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿sí? Tenemos y conocemos básicamente, ¿sí? Que estos dos hermanos eran de Bethsaida. Y Bethsaida está localizada en la provincia de Galilea, cercana a Nazaret. Siguiente versículo, Marcos 14:70, ¿sí? Nos va a aclarar, ¿sí? Su origen, ¿ya? Dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Estamos hablando en el contexto en el cual Pedro negó al Señor Jesús, sí, 3 veces y lo reconocieron. ¿Y por qué lo reconocieron? Por su acento, por su manera de hablar, sí, que era de la región de Galilea. Por tanto, Pedro era Galileo, ¿sí? Concluimos, Pedro y Andrés fueron o son Galileos, ¿verdad? Conocemos ya su origen. ¿Cuál fue el oficio de estos dos apóstoles? ¿Sí? En Marcos 1:16 sacamos también la información clara. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿verdad? Eran pescadores. Y sacamos la conclusión, en base a este pasaje, Pedro y Andrés fueron pescadores, ¿no es cierto? Muy bien, ya sabemos Galileos, pescadores. En cuanto a su familia, acá sí es interesante ver, ¿sí? Primero vamos a ver que Pedro, ¿sí? Tenía una suegra. En Mateo 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, ¿verdad? Es un dato. En 1 Corintios 8:14 vamos a ver otro dato interesante. Yo sé que muchos de ustedes no, lo habían pasado por alto. Dice el apóstol Pablo que está hablando, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿sí? Nos aclara tácitamente que Pedro, Cefas, era casado, estaba casado, ¿verdad? Y también nos da referencia, no sabemos en el contexto total, que los otros apóstoles posiblemente también estaban casados. Seguimos concluyendo, ¿sí? Que Pedro estuvo casado. No sabemos el nombre de su esposa, ni tampoco de su suegra, porque la palabra de Dios no nos dice. Y Andrés, de acuerdo al versículo de Corintios, probablemente también estuvo casado. También vamos a ver claramente que ambos eran hermanos, ¿sí? En Juan 1:42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Sí? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, esto nos aclara que Andrés y Pedro son hermanos.
Entonces, toda la información que hemos visto hasta este momento es indubitable, ¿sí? Podemos decir claramente que ellos fueron pescadores, galileos, son hermanos. Pedro estuvo casado, tenía una suegra y una esposa. No sabemos sus nombres de ellas. Bien, ya tenemos a 2 apóstoles. Sigamos, otro grupo, perdón, también teníamos otro dato más que es relacionado a su padre, ¿sí? En Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? En este versículo primero aclaramos los 3 nombres que tenía Pedro. Pedro, Simón y Cefas, ¿verdad? ¿Sí? Que son básicamente en diferentes idiomas como en arameo, en hebreo y en griego. Y era hijo de Jonás. Por tanto, concluimos que Jonás fue Jonás fue padre de Pedro y Andrés. Bien, ahora sí, vamos a ir a los otros hermanos, ¿sí? ¿Cuáles son los otros hermanos que conocemos? Santiago o Jacobo el mayor y Juan, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de su origen, vamos a ver, ¿sí? A estos 2 hermanos. Marcos capítulo 1, 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, como habíamos visto en el mapa, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos también en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces ellos vivían cercanos a Simón y Andrés, ¿verdad? Sí. También datos extrabíblicos nos indican que nacieron en Bethsaida, ¿sí? Otra ciudad en la provincia de Galilea. Y ellos vivían alrededor del mar de Galilea, como vemos en el pasaje. Por tanto, concluimos que Santiago y Juan eran galileos, ¿verdad? También ya hemos podido ver que eran hermanos y su padre era Zebedeo, pero lo vamos a ver más claramente. ¿Cuál era su oficio? Ya hemos visto, eran pescadores, pero no es solo un versículo, ¿sí? Hay más versículos. Lucas 5, 9, 11 nos dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Esto también nos aclara, ¿sí? Pedro era pescador. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué nos muestra el versículo? Que eran compañeros, dice, de Simón Pedro. Esto nos muestra que probablemente, ¿sí? Zebedeo era dueño de una barca y tenía un negocio de pesca, ¿sí? Conjuntamente con Pedro y su hermano Andrés, ¿sí? Ellos probablemente eran socios, por tanto, todos ellos eran conocidos, ¿sí? Eran conocidos. Y eso nos da como conclusión de que Jacobo y Juan fueron pescadores, ¿sí? Al igual que Pedro y Andrés. Otro dato interesante relacionado a su familia que nos da la palabra de Dios es en Marcos 3:17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó el Señor Jesús, ¿sí? Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces siempre había una pregunta, ¿por qué los habría llamado
hijos del trueno. ¿Qué habría pasado? ¿Sí? Hay dos hipótesis probables. Uno, porque ambos eran de carácter muy impetuosos, ¿sí? Muy impetuosos. Recuerdan que ellos estaban siempre conjuntamente con el Señor Jesús. Y hay un pasaje en el cual ellos pidieron al Señor Jesús que ellos estén, ¿sí?, a su derecha y a su izquierda, y después también su propia madre pidió lo mismo. Entonces, eso es una hipótesis, y es la razón por la cual Él los llamó de esta manera. Pero la otra hipótesis es que, ¿sí?, su padre, es decir, Zebedeo, ¿sí?, reaccionó con mucha cólera, con mucha ira, ¿sí?, al perder a sus dos hijos, que eran su apoyo en su negocio de pesca, y a su esposa, porque estos fueron detrás del Señor Jesús, dos como sus apóstoles y la madre como su discípula, ¿no? Entonces, esta probablemente fue la razón por la cual fueron llamados hijos del trueno, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, sabemos que Jacobo y Juan son hermanos, ¿verdad? Sí, pero también sabemos, ¿sí?, que de Marcos 1, 19, 20, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre, como habíamos visto, en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Sí? En Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Por tanto, concluimos que Jacobo y Juan son hermanos y su padre era Zebedeo, ¿verdad? Jacobo el mayor, también conocido como Santiago, ¿sí? Santiago. Ya hemos estudiado ya acerca de los nombres, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre de Santiago? Sí, porque Jacobo fue conocido en latín como Saint Jacob, ¿no? De ahí viene, o Santiago, que Jacobo también significa Tiago. De ahí viene el nombre de Santiago. Muy bien. Seguimos. ¿Sí? No estamos estudiando nombres, ¿verdad? Esta mañana estamos estudiando, ya hemos estudiado nombres acerca de tres ítems, ¿sí? ¿Ya? Que son de dónde era, sus oficios y su familia. Sigamos, así está interesante porque hay muchos datos, ¿sí? Esto tampoco yo no conocía mucho, pero he encontrado y es un dato muy, muy, muy relevante. Miren, ¿sí? En Marcos 15:40, Marcos está contando, está narrando lo que pasó cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué hace? Acá está hablando de Jacobo, pero de Jacobo el menor, del otro apóstol Jacobo o Santiago. ¿Sí? Pero vamos a ver esta misma escena que está siendo narrada por Marcos, ¿sí?, narrada por Mateo, en capítulo 27, versículos 55 y 56. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Es la misma historia, es el mismo momento, solo que Mateo nos da un dato y Marcos nos da otro dato. ¿Sí? Son tres mujeres. ¿Cuáles son esas mujeres? María Magdalena, María la mamá del Señor Jesús, y en Marcos dice Salomé, y en Zebedeo la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Eh? Por tanto, ¿sí? De Marcos, Salomé, de Mateo, la madre de los hijos de Zebedeo. En conclusión, que encontramos que la madre de Jacobo y Juan, ¿sí?, era Salomé, ¿sí? Salomé. Y un dato muy especial, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante. Salomé era hermana de
María, la madre del Señor Jesús. Por tanto, Juan y Jacobo vendrían a ser los primos de sangre, ¿sí? De el Señor Jesús, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo vamos aprendiendo, hermanos, estos datos? Vemos el siguiente apóstol, que es Felipe, ¿sí? Felipe. De acuerdo, sí, a Juan 12:22, que ya habíamos visto anteriormente, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Claramente el pasaje nos muestra que Felipe era Galileo, ¿verdad? Galileo. ¿Qué oficio tenía Felipe? ¿Sí? De Juan 21:2 y 3, que ya vimos también, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Nael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿sí? Dos datos interesantes acá es que, ¿sí? Natanael de Caná y Felipe, ¿sí? Siempre son narrados juntos, así como Andrés y Pedro y Juan y su hermano Santiago o Jacobo, ¿no es cierto? Ambos, ¿ya? Igual, de este dato podemos concluir que Felipe probablemente también fue pescador. Lo podemos decir que sí, pero no bajo la información bíblica, sino bajo información, sí, extra bíblica. Felipe siempre fue el quinto apóstol en ser llamado, ¿sí? De ser llamado. Se dice que él nació en Betsaida, por tanto también fue Galileo, ¿sí? Y al andar con Natanael y con los otros apóstoles, ¿sí? Fue también probablemente pescador, ¿sí? No tenemos datos, lamentablemente, ¿sí? De sus padres, hermanos, hijos, esposa, etcétera, etcétera. Pero si hay escritos, ¿sí? Posapostólicos, ¿sí? Como por ejemplo los escritos de Papías, ¿sí? Se sabe que Felipe tuvo 3 hijas que fueron conocidas por Papías. ¿Ya? Entonces, de ahí podemos colegir que Felipe probablemente fue casado. Muy bien, vamos a otro apóstol, Bartolomé o Natanael, ¿sí? Esto es interesante. Vemos acá, ya habíamos visto este pasaje, Juan 21:2. Estaban juntos, dice Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En relación a Natanael o Bartolomé, ¿sí? Que ya habíamos estudiado esto con Fabio, ¿sí? Nos dice claramente que es Galileo. Pero a diferencia de los otros apóstoles, este apóstol este apóstol nació en Caná, ¿sí? En Caná, ¿ya? Ese es un dato muy interesante. No en Betsaida, como la mayoría de los otros apóstoles que ya estudiamos. En conclusión, Bartolomé fue Galileo. También sabemos claramente su oficio. Ya vimos este pasaje, ¿sí? Cuando estaban juntos Simón, Tomás, ¿sí? Natanael, ¿sí? Los hijos de Zebedeo y los otros 7 apóstoles que fueron a pescar, ¿sí? Y no pescaron nada. En Juan 21:2-3 sabemos que, ¿sí? Ese fue su oficio. Por tanto, conclusión, Bartolomé fue pescador, ¿sí? Un dato extra bíblico es que probablemente Felipe y Natanael, ¿sí? Fueron jornaleros de Zebedeo. ¿Quién fue Zebedeo? Padre de Jacobo y Juan, socio de Pedro. Entonces vemos una relación más estrecha entre todos ellos. Muy bien. También respecto a su familia, ¿sí? No hay datos si tenía padres, hermanos, esposa, etcétera, etcétera, excepto el dato que vimos en Corintios,
que habla de los otros apóstoles, que probablemente también fue casado, pero no tenemos una conclusión como los datos que estamos viendo hasta este momento. Siguiente apóstol, ¿sí? Mateo o Leví, ¿no es cierto? Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. En muchos de ellos, un segundo nombre a veces es considerado como su apellido, ¿sí? Como nos llamamos, nosotros tenemos un nombre y un apellido exactamente similar a eso, fue lo de los apóstoles. Por eso a veces tienen dos nombres, ¿sí? Y cuando tienen tres, el otro es un sobrenombre o un apodo o un nombre en otro idioma. Muy bien, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Mateo y Leví, ¿no es cierto? Son el mismo nombre, pero uno en griego, Mateo, y Leví en hebreo. Él posiblemente vivía en Capernaum, ¿sí? De donde fue llamado, ¿no? Y elegido por el Señor Jesús. Por tanto, también podemos decir que probablemente fue Galileo. Probablemente Galileo, ¿sí? Ya. En Mateo 9:9 vamos a ver su oficio. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. En Mateo 10:3 vemos otro dato. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el mismo se llama así, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y en Lucas 5:27 vemos, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Por tanto, a diferencia de los otros apóstoles, concluimos que Mateo fue publicano, recaudador de impuestos, no fue pescador, ¿no es cierto? No fue pescador. Muy bien. En cuanto a su familia, ¿sí? Vamos a ver, en Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Por tanto, concluimos que Alfeo fue padre de Mateo, ¿verdad? Recuerden este nombre Alfeo, ¿ya? Pongan en la memoria, en la mente, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Algo interesante, porque algunos estudiosos piensan que por el nombre que tiene su padre, fue hermano de Santiago y de Santiago el menor, ¿sí? De Santiago el menor, ¿sí? Y se me fue de la cabeza, de Alfeo, ¿ya? Perdón. Fue, ¿sí? De Judas Tadeo, ¿ya? De Judas Tadeo. Es un dato, no es comprobado, no es probado, pero hay algunas luces que tratan de dar a conocer esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero sabemos que Alfeo fue padre de Mateo, ¿sí? Siguiente apóstol, Tomás o llamado Dídimo. ¿Recuerdan? Dídimo es, ¿sí? Significa gemelo, ¿ya? Acerca de Tomás no tenemos muchos datos, ¿sí? Muchos datos acerca de su origen, de su oficio o familia, ¿sí? Se habla muy poco de este apóstol. Se habla de algunas acciones que lo vamos a estudiar más adelante, pero relacionado a los tópicos que estamos estudiando no hay, ¿sí? ¿Ya? Podemos ver solamente, ¿sí? Algunos pasajes como Juan 11:16, donde dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces vemos su nombre y su otro o su sobrenombre, ¿no? Dídimo, que en realidad Tomás en hebreo y Dídimo en griego significan lo mismo, significan gemelo. Pero acerca de su origen no sabemos, probablemente fue también Galileo. No sabemos si tenía esposa, no sabemos qué hacía, ¿sí? No sabemos si tenía familia, etcétera, etcétera.
Es uno de los apóstoles del que menos se sabe. Seguimos, ¿sí? No tenemos datos bíblicos. Siguiente apóstol, Santiago o Jacobo el menor, ¿sí? Santiago o Jacobo el menor. Muchas veces se confunden, ¿sí? En la Biblia, quiero aclarar esto, en realidad había 4 Santiagos. 4 Santiagos. Santiago el mayor, Santiago el menor, que fueron apóstoles del Señor Jesús. Santiago, el hermano del Señor Jesús, quien escribe la epístola de Santiago. Y Santiago el justo, que fue probablemente uno de los discípulos. ¿Ya? Pero nos vamos a referir a este Santiago, ¿sí? He tratado de poner toda la información real relacionada solamente a este apóstol. Entonces vamos a ver en Juan 21, 2 al 3, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Quiénes son estos otros 2 discípulos del que está hablando Juan? ¿Sí? Muchos datos extra bíblicos posapostólicos apuntan que estos 2 discípulos que fueron y pescaron eran Santiago, ¿sí? O Jacobo el menor y su hermano, ¿sí? Judas, Tadeo o Lebeo. ¿Ya? Entonces concluimos que Santiago posiblemente fue pescador, ¿sí? Ahora, en su familia sí tenemos más datos, ¿ya? Muchos más datos. Dice, versículo 40 de Marcos 15. Ya habíamos visto este versículo, ¿ya? Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Recuerda, ya habíamos visto que Salomé era madre de Santiago el mayor, pero acá hay un dato claro en Marcos. María, la madre de Jacobo el menor, ¿sí? Entonces hace una diferencia. ¿Por qué le dijeron menor? No sabemos, probablemente porque era más pequeño y más joven que el otro Jacobo, ¿verdad? En Juan 19:25 también vamos a ver la misma escena. Estaban junto a la cruz de Jesús, dice, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Recuerdan que habíamos hablado acerca de Salomé, ¿sí? Acá vemos claramente, ¿sí? En esta escena, Juan nos narra, ¿sí? Que estaba la madre de Jesús, su hermana, es decir, Salomé, que está hablando en Marcos, María, la mujer de Cleofás, que vendría a ser María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, ¿sí? Y María Magdalena, ¿sí? Que son las mujeres que estaban en ese momento ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vemos estos datos muy interesantes. Por tanto, concluimos que la madre de Jacobo el menor fue María, mujer de Cleofás, ¿sí? Es decir, que el padre de Santiago y Jacobo el menor fue llamado también Cleofás. Pero también hay otro dato interesante respecto a el padre, ¿sí? Vemos en Mateo 10:3, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo, que es su hermano, ¿sí? En Juan 19:25 leemos, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, ¿sí? Por tanto, concluimos que el padre de Jacobo fue Alfeo, llamado también Cleofás, ¿sí? Y su madre fue María, ¿sí? Su madre estuvo en la crucifixión del Señor Jesús, ¿verdad? De igual modo, podemos ver, ¿sí? Un dato adicional, ¿sí? Entonces, dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Es un dato. Claro que nos muestra que Judas y Jacobo eran hermanos, pero no sabemos por qué no hay referencia bíblica como Pedro y Andrés, que dice que fueron hermanos, que Santiago y Juan, que también dice que fueron hermanos, ¿sí? Pero estos además tenían otro hermano pequeño también llamado José, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Pero hay esto. Y también recuerda, ¿sí? Recuerdan, les dije que recordaran un nombre, ¿sí? Un nombre, ¿qué era el nombre? Era Alfeo, ¿verdad? ¿Ya? Y acá vemos, ¿sí? En Mateo 10:3, que el padre de Jacobo, ¿sí? Era Alfeo, ¿verdad? De Santiago el menor y de Judas Tadeo. Muy bien, entonces hay datos que no son corroborados, pero que sí podemos ver que probablemente tenían una relación de parentesco. Muy bien. Entonces, sabemos que Judas Tadeo, ¿sí? Fue pescador, ¿sí? Igual, con la misma relación que de Santiago en el mismo versículo, cuando habla de estos otros dos discípulos que fueron a pescar, ¿sí? Ya vimos, ¿sí? Acerca de su madre, que era María, ¿sí? O mujer de Cleofás. Concluimos que la madre de Judas también fue María, mujer de Cleofás. Y concluimos que, ¿sí? Jacobo, hijo de Alfeo, ¿sí? Que Alfeo fue el padre de Judas, también llamado Cleofás, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Tenemos tiempo exacto para concluir. A ver, el siguiente apóstol. Simón el celote o el cananista. Este apóstol tampoco era pescador. Era probablemente también Galileo. ¿Ya? Pero, perdonen, ¿sí? ¿Ya? Este apóstol, ¿sí? Era, no sabemos de dónde era, probablemente era también Galileo, ¿ya? Pero hay algo interesante cuando estudiamos a este apóstol, ¿ya? Su oficio no era el de pescador como los otros apóstoles. Lucas 6, 14 y 15 nos dice lo siguiente, ¿ya? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, estamos hablando cuando fueron llamados los apóstoles, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Acá nos da un dato interesante, Simón. Dice, llamado el Celote. ¿Y qué significa celote? ¿No? Un celo grande, ¿verdad? Parece una broma, pero es en verdad, ¿sí? ¿Ya? Es en verdad. Este Simón es llamado celote. Entonces, ¿quiénes eran los celotes? Es una gran pregunta. ¿Quiénes eran los celotes? ¿Sí? ¿Ya? En el tiempo de Jesús, los judíos estaban compuestos por 4 grupos dominantes, ¿ya? Que eran, ¿recuerdan? Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. ¿Y qué hacían los celotes? ¿Sí? Todos estos eran celosos de la ley, guardaban la ley, ¿verdad? ¿Sí? Pero los celotes era un grupo, ¿sí? Orientado más hacia la política, a mantener, eran más o menos los terroristas de este grupo, ¿sí? Eran los guerrilleros. Ellos, dice, saqueaban, quemaban, asesinaban sin rencor alguno a quienes no cumplían la ley. Por tanto, eran celosos de la ley, ¿sí? Vemos en Mateo 10:3. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Acá Mateo no lo llama celote, lo llama cananista. No significa que sea de Canaán, no, ¿ya?
En realidad, cananista, ¿sí?, viene de la raíz griega llamada caná, que significa ser celoso y guardián de la ley. ¿Sí? Entonces, ambos, celote y cananista, tienen el mismo significado. Sabemos que el oficio de Simón era ser guardián de la ley, estar celoso de la ley y ser parte del contexto judío, ¿sí?, de este primer plano. ¿Ya? Más datos de él no tenemos, lamentablemente. Es, al igual que Tomás, uno de los pocos de quien se habla. Es más, de Simón se habla menos que de Tomás. ¿Sí? Muy bien. Concluimos que Simón fue celoso de la ley. También podemos ver, ¿sí?, en Hechos 1:12, que exactamente, ¿sí?, que en los otros pasajes es llamado Simón el Celote. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Sí? Entonces, concluimos que este Simón fue muy, muy celoso de la ley, tanto por su, ¿sí?, seudónimo de celote y de cananista. Finalmente llegamos al último apóstol, ¿sí?, que es Judas Iscariote, ¿sí? Judas Iscariote. Muy bien. La tradición dice que Judas vino de Judá, ¿sí? Por tanto, no era Galileo como los demás, sino era judío, ¿sí? Era judío, ¿ya? ¿Por qué? Porque estudiamos con Fabio, él venía, dice, de una ciudad llamada, ¿sí?, Cariot o Queriot. De ahí viene el seudónimo de Iscariote, o sea, procedente de Cariot, ¿ya? De Cariot, ¿no es cierto? Vemos en Juan 13:26, ¿sí?, este apelativo. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hablaba en Juan 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. De estos dos versículos concluimos finalmente que Judas Iscariote sí tenía un papá y su padre era Simón. ¿Qué Simón? No lo sabemos porque también Simón es un nombre muy común en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Hay datos extrabíblicos muy interesantes acerca de él, pero en realidad, sí, no sabemos mucho acerca de su oficio, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Sí? Todas estas cosas que serían necesarias de aprender de él para ver por qué hizo lo que hizo. Eso probablemente lo vamos a estudiar más adelante. Muy bien, hermanos. Compactado el tiempo y estamos en la hora precisa para concluir. Espero que este estudio haya servido para abrir más nuestro conocimiento y para saber más acerca de estos apóstoles, ¿sí? A las preguntas que nos hicimos al principio ya hemos conocido si eran casados, solteros, si tenían familia, si algunos tenían hijos, no tenían hijos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Por tanto, para aprender un poco más de estos apóstoles, ¿sí?, invitamos que el día jueves vamos a tener una profundización de este estudio. Gracias, amados hermanos. Espero que, sí, Dios nos bendiga. Y otra vez un saludo muy especial a todas las mamás, ¿sí?, de nuestra congregación. Dios nos bendiga a todos. Gracias, hermanos.